15 secretos del océano que no tienen explicación. Cuando nos sumergimos en la inmensidad del océano, viajamos a un nuevo mundo. Hay infinidad de cosas que no conocemos acerca de las profundidades de los océanos. El mar alberga aún secretos y misterios que son un quebradero de cabeza para los científicos de todo el mundo. Es por eso que hoy veremos 15 secretos del océano que no tienen explicación. 15. El monumento Yonaguni. Yonaguni es la isla más habitada occidental de Japón, a solo 108 kilómetros de la costa de Taiwán. Las aguas marinas que la rodean están densamente habitadas por tiburones martillo, y con el paso de los años se han convertido en un popular lugar de buceo. En 1987, un submarinista que exploraba las islas al sur de la costa de Japón se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión. Esto hoy en día es conocido como el monumento Yonaguni, y este coloso pétreo de 50 metros de largo por 20 de ancho constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. 14. El Mar del Diablo. ¿Quieres desear no volver a ir en barco en la vida? Solo tienes que fijarte en el Mar del Diablo. Es uno de los 12 vértices viles del mundo, a la altura del Triángulo de las Bermudas, cerca de las costas de Japón. Hablamos de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, un área de unos 100 kilómetros donde aviones y barcos han desaparecido en extrañas circunstancias. El área, de gran actividad sísmica, abarca desde un punto al oeste de Japón hasta el norte de Tokio y un punto del Pacífico, formando un triángulo perfecto. Desde hace miles de años, los habitantes de la zona la han calificado como extremadamente peligrosa, porque se han producido miles de desapariciones y sucesos muy extraños. Quizá la alta actividad magnética de la zona sea una de las explicaciones, pero lo cierto es que son numerosos los testimonios y hechos documentados que hablan de desapariciones de barcos y tripulación. También es el lugar donde Estados Unidos perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus desapariciones fueron tantas que de hecho el gobierno japonés financió en 1955 un buque de investigación para estudiar el Mar del Diablo. Pero el barco desapareció con todos los científicos que integraban la expedición, lo que llevó al gobierno japonés a etiquetar la zona como oficialmente peligrosa. 13. La isla fantasma de Bermeja. Cerca de Yucatán, en el Golfo de México, había una isla. O tal vez no. Eso es un misterio. Bien podría ser la Atlántida mexicana, pero eso es solo especulación. Lo que sí es seguro es que este pedazo de tierra ha sido protagonista de muchas teorías y mitos. Los mapas de Google dicen que ahí está. Desde el siglo XVI aparecen cartografías antiguas, pero las expediciones que han ido en su búsqueda simplemente no han encontrado a la isla Bermeja, un peñasco situado a unas 100 millas al norte de la península de Yucatán, en el Golfo de México. Para algunos la isla nunca ha existido, y es solo un mito, pero lo cierto es que de haberse encontrado, hubiera permitido a México desplazar hacia el norte el límite de sus aguas territoriales y reclamar la soberanía de 4 de las 5 partes de una zona conocida como Hoyo de Dona, en la que presuntamente existen grandes reservas de hidrocarburos y minerales. Además, a sus alrededores se habrían localizado más de 22.500 millones de barriles de petróleo. Las teorías y las causas de su desaparición se mueven entre los extremos del cambio climático de la zona, hasta hipótesis complotistas que señalan que fue desaparecida por la CIA del gobierno de Estados Unidos. 12. La bestia de Stronsay. Actualmente en Escocia no hay criatura, bestia o monstruo más popular que el monstruo del lago Ness. Sin embargo, en el siglo XIX, a inicios del 1800, hubo otra criatura que, como el actual monstruo, causó pánico y curiosidad entre la población escocesa. Se le llamó el Stronsay. El Stronsay debe su nombre al lugar en donde nació su leyenda, las Islas Stronsay, que a su vez pertenecen a las Islas Orcadas, al norte de las Islas Británicas. Todo se originó cuando un 25 de septiembre de 1808, unos pescadores encontraron al sur de esta isla los restos de una criatura que parecía ser una gran serpiente, con cuello largo y 3 pares de patas. Su cuerpo medía unos 17 metros de largo, esto sin contar la cola, que al parecer la tenía cortada. Pero eso no era lo único extraño de este animal. Además, los testigos señalaron que tenía 3 pares de patas o alas, y que su piel era suave cuando se le acariciaba de la cabeza a la cola y áspera cuando se le acariciaba de manera contraria. Sus aletas, además, tenían cerdas, así como su espalda, que mostraba una melena de cerdas.
Todas estas descripciones fueron registradas en documentos que hoy se encuentran en el Museo Nacional de Escocia. Hay quienes creen que podría ser otro plesiosaurio. Los científicos especulan que podría haber sido un tiburón peregrino de 11 metros de longitud en estado de descomposición. ¿Pero acaso los tiburones tienen aletas en forma de pata con articulaciones, tal como dijeron haber visto los testigos? 11. El kraken. Durante milenios se ha hablado de un calamar gigantesco que ha cautivado la imaginación de artistas y escritores que narran al supuesto animal arrastrando a marineros y barcos completos. Imagínense un calamar del tamaño de un autobús escolar. No es una imagen muy bonita, ¿verdad? Pues en 1870 apareció un calamar gigante en Nueva Zelanda. Los aldeanos de la zona dijeron que era el mismo animal que previamente había atrapado y hundido una canoa. La capa del calamar, esa cosa en forma de cono que lleva encima de la cabeza, medía más de 2,7 metros de longitud. En la actualidad, un científico ha concluido que esto significa que los calamares gigantes pueden alcanzar una longitud de entre 5,8 y 27,4 metros. Dice que ese número máximo podría ser un poco demasiado elevado, pero que puede dar una idea bastante factible de que los calamares de 20 metros pueden existir. 10. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios e incertidumbres. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero. De ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos en la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a los fenómenos que no ha podido demostrar. 9. La anomalía del mar Báltico. Como sabemos, el mar guarda en sus profundidades tesoros y posibles especies marinas que aún no han sido descubiertas por el hombre. Estos tesoros pueden ser ciudades sumergidas, naufragios o estructuras formadas por la misma naturaleza, como es el caso de la anomalía del mar Báltico. Este objeto o formación fue descubierto en el fondo del mar Báltico con la ayuda de un sonar del equipo Ocean X, a cargo del cazatesoros Peter Lindbergh. El grupo se encontraba buscando lugares curiosos para bucear, cuando detectaron la presencia de un disco de unos 60 metros de diámetro a una profundidad de 87 metros. Esta forma tan rara ha llevado a mucha gente a pensar que es algún tipo de nave espacial que habría realizado un aterrizaje forzoso, o bien una extraña formación natural. Algunos especulan con algo más loco aún, que podría ser algún tipo de tecnología bélica secreta. 8. El naufragio del Golfo de México. El naufragio de lo que probablemente sea un buque de vela de mediados del siglo XIX fue encontrado en el fondo del Golfo de México. Se estima que la embarcación, hecha en madera y encontrada a una profundidad de 450 metros, se hundió por causa de un incendio y posiblemente hace más de 150 años. Los detalles acerca de a quién o a qué país pertenecía, a dónde se dirigía o qué transportaba siguen siendo por el momento un misterio. La empresa petrolera estadounidense ExxonMobil estaba montando tuberías cuando se encontraron con los restos de este naufragio. Esa fue la última vez que hubo buena suerte cerca de este lugar. Se formó un equipo para explorar el naufragio, pero nada parecía funcionar. El submarino de exploración falló justo cuando estaba a punto de ir a investigar el naufragio. Todo falló. Desde que se apagaran los monitores de video cada vez que encendían los propulsores, se rompiera el sonar o el sistema hidráulico se estropeara una y otra vez. Después, la Marina envió un submarino de investigación que básicamente se autodestruyó al entrar al agua. Y cuando por fin llegó al lugar del naufragio, tenía los brazos demasiado cortos para alcanzar nada. Estos son solo algunos de los muchos intentos y fallos espectaculares. 7. El barco fantasma CAS-2. Un helicóptero avistó al CAS-2 navegando en las cercanías de la Gran Barrera de Coral. El barco navegaba de forma errática, como si estuviera a la deriva. Intentaron comunicarse con su tripulación a través de la radio VHF, pero al no obtener respuesta, dieron aviso a las autoridades, temiendo que sus tripulantes pudieran tener algún problema. Los guardacostas australianos abordaron el barco y lo encontraron completamente desierto. Todo a bordo parecía estar en orden.
El motor seguía encendido, aunque en punto muerto. Todos los sistemas funcionaban correctamente, incluidos el GPS y la radio. Los chalecos salvavidas estaban en su sitio. Incluso el bote salvavidas estaba asegurado correctamente. Todo parecía estar en su lugar, con la excepción de que faltaba la tripulación. Los forenses han especulado con lo que les podría haber pasado a los hombres, pero aún no hay respuestas. 6. La verdadera Atlántida. La historia de este continente perdido sepultado bajo el mar puede ser algo más que una leyenda. En los últimos años, la megalópolis que tan detalladamente describió Platón ha vuelto a ser tomada en serio por varias instituciones científicas. Hay quien dice que se ha descubierto la ciudad submarina perdida de Atlántida, junto a la isla de Delos en Grecia. Se encontró toda una ciudad planificada con varios edificios, patios y muchas piezas de cerámica. Aunque, como ocurre siempre en los hechos tan antiguos, los datos contradictorios y los ropajes de ficción hacen difícil llegar a conclusiones verdaderas. 5. El tiburón caníbal gigante. En 2003, los científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 2,7 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura en el océano. Extrañamente, unos meses después, el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. Cuando los investigadores miraron la información, se quedaron atónitos. Al parecer, unos cuantos meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que le da a entender que algo lo atacó y devoró. Pero ¿qué podría comerse un gran tiburón blanco de 2,7 metros? Según algunos científicos, un tiburón incluso más grande. No es una situación sin precedentes para los tiburones comerse a otros, y los investigadores postulan que la causa más probable de este caso es un tiburón caníbal de 2 toneladas. 4. La Fosa Mariana. Aunque no es el punto exterior más cercano al centro de la Tierra, la Fosa de las Marianas es el lugar más parecido a las profundidades del infierno en el que hemos estado. ¿Qué puede habitar ahí abajo? La Fosa Mariana es el punto más profundo de todos nuestros océanos, con una profundidad de 11.000 metros. Pues sí, puedes colocar el monte Everest en el fondo y aún así quedaría completamente cubierto, con 2.133 metros adicionales de agua por encima. Víctor Vescovo, uno de los hombres que visitó las fosas de las Marianas a una profundidad de 10.000 metros, contó que además de la contaminación plástica, lo cierto es que el fondo natural más profundo de la Tierra es un escenario yermo, casi helado y con un agua densa como en ningún sitio. 3. Las desapariciones de submarinos en 1968. 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente, exactamente el mismo año. Eran el USS Scorpion, un submarino K-129 soviético, el submarino francés Minerve y el INS Dakar. Los últimos 2 submarinos desaparecieron con solo 4 días de diferencia. El Minerve ya fue encontrado, luego de muchos años de búsqueda, a pesar de que solo desapareció a 1 hora de su puerto. Por cierto, este fue el caso más famoso de una desaparición de submarinos. Este submarino se hundió el 27 de enero de 1968, en apenas 4 minutos, cuando realizaba maniobras a unos 30 kilómetros frente a las costas de Tolón. Pese a que las autoridades lanzaron inmediatamente un operativo de rescate, incluyendo uno encabezado por el célebre comandante Jacques Cousteau, a bordo de su mini submarino no había podido ser localizado. 51 años después, todavía no está claro qué ocurrió el 27 de enero de 1968, fecha de la última misión del Minerve. ¿Es solo coincidencia que 4 máquinas gigantes sufrieron infortunios el mismo año? ¿O se trata de algo más siniestro? 2. Sonidos inexplicables en el fondo del mar. Un misterioso sonido que fue detectado en el fondo del Océano Pacífico hace un puñado de años y cuya historia es de lo más interesante. Hablamos de Bloop, un ultrasonido subacuático que fue detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y que levantó todo tipo de especulaciones. Es un sonido que no se había escuchado antes y mantuvo a los investigadores en vilo. Al fin y al cabo, el 95% del océano está pendiente de ser explorado. ¿Fue un monstruo? ¿Algún tipo de medusa gigante? La mayoría de los científicos creen que los sonidos son grandes icebergs rozando la superficie del suelo oceánico. Pero, ¿y si no es eso? 1. La serpiente del mar del HMS Daedalus.
Los antiguos marineros culpaban a las serpientes marinas de la destrucción y el hundimiento de embarcaciones en el mar, y las historias fantásticas de batallas contra gigantes serpientes marinas conforman la cultura de algunos pueblos antiguos. El avistamiento más famoso de una serpiente marina es probablemente aquel descrito por oficiales y tripulantes del HMS Daedalus durante 1848, cuando estaban en ruta hacia Santa Helena, en el sur del Atlántico. La tripulación del HMS Daedalus, un buque de guerra de la Marina Real, vio lo que aseguraban era una serpiente de mar de 30 metros de longitud con cabeza de dragón nadando cerca de su barco. Además la vieron una segunda vez en el bergantín americano Daphne, que incluso disparó a la criatura e intentó seguirla para acabar perdiéndola en el mar. Hoy en día los científicos creen que lo más seguro es que vieran una ballena, pero ¿nos resulta lógico que un montón de marineros con experiencia sabrían diferenciar una ballena de una serpiente? Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles de dejar su like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.